Les invito para que abran su Biblia, activen su Biblia o desbloqueen su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hablemos con Dios. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje y de poder aprender más acerca de la bendición que recibimos a través del perdón que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Señor, bendigo la vida de cada persona que está escuchando este mensaje y te pido que nos hables, que esta palabra pueda impactar nuestras vidas y a su vez pueda impactar a las personas que nos rodean. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, encontramos aquí un texto un poco duro de digerir, con un contenido un poco fuerte. Empieza diciendo este texto que si alguno de nosotros nos atrevemos a decir que no hemos pecado o que no estamos en pecado, estamos diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Será que Dios es un mentiroso? Por supuesto que no. Sabemos que Dios es la verdad. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de la confesión. Es un llamado que nos hace Dios, es un llamado que Él nos hace a que confesemos nuestras vidas delante de Él todo el tiempo. De pronto podemos tener diferentes opiniones respecto a la confesión. Tradicionalmente se nos ha enseñado que confesarnos es presentarnos delante de una persona y contarle nuestros pecados en que hemos fallado. Pero el llamado al que Dios nos hace es a que nos presentemos delante de Dios y confesemos nuestros pecados delante de Él, como nos lo enseña la palabra de Dios. En una ocasión salí a la calle a hacerles algunas preguntas a las personas y les preguntaba, ¿considera usted que entrará al reino de los cielos el día que usted se muera? Y por lo general escuchaba respuestas como la siguiente: yo creo que sí merezco el cielo porque soy una persona muy buena, porque voy a misa, porque voy a culto, porque oro de vez en cuando y no he robado, no he matado a nadie, entonces considero que soy una buena persona y por eso merezco entrar al reino de los cielos. Bueno, hoy tengo que decirles que tristemente no es así como funciona. La palabra del Señor nos dice que todos somos pecadores y por cuanto todos somos pecadores, estamos condenados a la muerte. Y lo peor de todo, no es solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a vivir separados de Dios, que es lo peor que nos puede pasar. Todos, absolutamente, todos hemos pecado, estamos pecando y pecaremos en el futuro. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos en pecado y pecaremos, estamos condenados al infierno, a la condenación. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y lo peor de todo, esa muerte significa esa separación de Dios, significa estar alejados de Dios, que es lo que más debería preocuparnos. Entonces podemos pensar, bueno, ¿para qué preocuparnos por hacer lo bueno, por hacer el bien, si al final siempre iremos al infierno? Bueno, Jesús vino al mundo para darnos una oportunidad, para darnos una opción de salvación. Él vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos alcanzar esa oportunidad de salvación. Solo a través de su sacrificio en la cruz nosotros podemos cambiar esa regla que nos lleva directo hacia la muerte. En la antigüedad, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, había una costumbre que era
presentar un sacrificio cada vez que se cometía un pecado. Tenía que ir ante el sacerdote y llevar unos corderitos o unos palomos y presentarlos como una ofrenda a Dios para perdón del pecado. Ese acto de presentarse ante el sacerdote con ese animal y decirle, sacerdote, vengo a presentar esta ofrenda, era un acto de confesión, era un momento en el que usted estaba haciendo público su pecado, porque todos podrían ver que tú ibas con ese animal de camino al templo, y en el templo todos podían ver cómo tú presentabas ese animal y todos podrían deducir, oh, ha pecado y por eso está presentando una ofrenda. ¿Qué era lo que Dios valoraba en ese momento? ¿El sacrificio del animal o el acto de confesión que se hacía al presentar esta ofrenda ante el sacerdote? Por supuesto, el acto de confesión. El animal solo era una simple víctima, un simple animalito que representaba y anunciaba el día en el que habría un único sacrificio verdadero que nos traería la salvación. Por supuesto, estaba haciendo referencia a la venida de Jesucristo. Lo que valoraba ese momento era ese acto de presentarse voluntariamente y entregar esa ofrenda por el perdón. Y por supuesto Dios recibía esta ofrenda y la persona inmediatamente era perdonada, recibía la sanidad, recibía la paz que necesitaba y podía irse tranquilo. Luego Jesús vino y se cumplió la profecía de su muerte en la cruz, y Él derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Pero había una condición para que esa sangre cumpla su función de salvación en nuestras vidas. La condición era o es que tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Cuando yo le digo, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que te necesito, ven y sálvame porque yo solo no puedo librarme de mi pecado. En ese momento en que hacemos esta oración y reconocemos nuestro pecado, se hace válida en nuestras vidas ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y Dios ya no ve nuestra vida como pecadores, sino que ve el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, ese sacrificio se hizo una sola vez por nuestras vidas y para siempre. Yo no tengo que andarme cubriendo con la sangre de Cristo todos los días. Yo no tengo que andarme aplicando la sangre de Cristo todos los días, porque en el momento en el que yo decido aceptar ese precio en la cruz, esa sangre derramada por mí, esa sangre ya actúa en mí y no necesito volver a aplicarlo, porque el sacrificio de Jesús es una sola vez y para siempre. Su sangre se derramó una sola vez y para siempre. En una ocasión está Jesús con sus discípulos y entonces Jesús se pone una toalla al hombro, toma una baldecito con agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Pero cuando llega donde está Pedro, y tal vez Pedro tenía mal olor en sus pies, no lo sé, pero Pedro automáticamente le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a venir a lavarme los pies? Entonces el Señor le dice, Pedro, es necesario que yo te lave los pies, porque si no, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, ah, bueno, Señor, si es así, entonces báñeme desde la cabeza hasta los pies. Y el Señor le dice, no, Pedro, no es necesario bañarte, porque ya estás bañado, ya te has bañado, ya estás limpio. Solamente es necesario lavarte los pies, porque se han contaminado con el caminar, pero ya te bañaste cuando saliste de tu casa. Y eso es la confesión, es reconocer cada vez que fallamos y que pecamos delante de Dios, lavarnos el polvo de los pies. Ya no necesitamos bañarnos con la sangre de Cristo porque ya la sangre nos ha bañado. Solamente debemos confesar el pecado que cometemos diariamente para lavar el polvo de nuestros pies. Algo que he aprendido es a vivir en constante comunión y contacto con Dios. No necesitamos estar encerrados en un cuarto con candado, con música, arrodillados, orando horas para estar en contacto con Dios, o estar en una iglesia o en algún lugar espiritual. No, tenemos que aprender a tener una vida continua de comunión con Dios, que si estoy en mi trabajo, que si estoy en mi estudio, que si voy caminando, ahí donde estoy en mi mente meditando en la palabra de Dios, meditando
meditando día y noche en la palabra de Dios. Algo que yo aplico para mi vida es que mientras estoy trabajando, mientras estoy esperando, siempre estoy escuchando la palabra de Dios, siempre estoy escuchando un bosquejo, un estudio bíblico, un sermón. Procuro estar siempre en contacto con la palabra de Dios. Si tengo que caminar de un lugar a otro, voy con mis audífonos escuchando la palabra de Dios en la audiobiblia o escuchando un bosquejo de la palabra de Dios. Y los momentos más importantes en mi vida donde he entendido muchas cosas de valor espiritual han sido en esos momentos en los que he estado meditando en la palabra de Dios, y no han sido tal vez cuando he estado encerrado en un cuarto, en una iglesia, en un salón. No, ha sido mientras he estado en esa comunión continua con Dios, meditando con Dios. Estos días con mi esposa y parte de mi familia hemos salido a pescar, aprovechando pues que estamos en época de pesca, y hemos ido pues al río, a la naturaleza, al aire libre, y me encanta poder contemplar a través de la creación la grandeza de Dios. La creación de Dios es el libro más grande que podemos contemplar, que habla acerca de la existencia de Dios. La misma naturaleza nos habla de que existe un creador. Es innegable. No lo podemos negar que alguien tuvo que crear todo esto que podemos ver. La pregunta para el día de hoy sería: ¿y qué pasa si yo no confieso mi pecado? Bueno, vendrán unas consecuencias, y hoy hablaremos de 3 consecuencias. La primera consecuencia la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 15. Dice de la siguiente manera: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Les pongo en contexto qué era lo que estaba pasando. El pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, y Dios levanta un hombre para que vaya y libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el faraón tenía un pequeño problema, y era que si Dios no lo azotaba, él no aflojaba. Entonces Dios tenía que enviar una plaga, y cuando la plaga llegaba, entonces el faraón corría donde Moisés y le decía: Moisés, por favor, ora a Dios para que la plaga sea quitada. Entonces Moisés iba y oraba a Dios, y la plaga era quitada. Pero tan pronto la plaga era quitada, el faraón endurecía nuevamente su corazón. Entonces Dios enviaba otra plaga, y el faraón nuevamente corría donde Moisés: Moisés, por favor, intercede para que sea quitada la plaga. Y Moisés oraba y la plaga era quitada, y el faraón endurecía su corazón. 10 veces Dios envió plagas sobre Egipto, y las 10 veces el faraón endurecía su corazón. 10 oportunidades tuvo el faraón de cambiar la historia, el curso de la historia para su vida, para su reino, para todo Egipto. Y 10 oportunidades el faraón desperdició. A lo último, Dios tuvo que destruir al faraón junto con su ejército cuando estaban cruzando el mar, y Dios cerró el mar para que todos perecieran ahí. Tenemos que tener cuidado, porque Dios nos da las oportunidades, pero hay un límite. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Cuántas oportunidades has escuchado hablar de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de un video, de una persona, en una iglesia, y usted ha rechazado esa oportunidad de salvación que Dios le ha dado? Debemos tener cuidado, porque hay un límite. El faraón completó su límite, y nosotros también tenemos un límite. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que Dios no le ha dado oportunidad de salvación, porque todos, absolutamente todos, desde el momento en el que nacimos, Dios nos ha dado esa oportunidad de salvación. Pero somos nosotros, por nuestra dureza, por la dureza de nuestro corazón, que rechazamos la palabra de Dios. Entonces, la primera consecuencia cuando nosotros despreciamos la oportunidad de aceptar el perdón de Dios y confesar nuestro pecado es que nuestro corazón se endurece.
Pecamos la primera vez y como no vemos que no nos cayó un rayo, que no nos pasó nada raro, entonces volvemos y pecamos. La segunda vez tampoco pasó nada. Entonces lo hacemos una tercera, una cuarta y a lo último perdemos la sensibilidad de nuestro corazón y nos endurecemos en nuestro pecado. La segunda consecuencia la encontramos en Proverbios capítulo 8 versículo 13 y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la segunda consecuencia? El no confesar nuestros pecados nos lleva al fracaso total. Nos aleja de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios. Y todo lo que hacemos nos empieza a salir mal porque no prospera. Nada nos sale bien, nada nos llena, nada nos permite estar en comunión con Dios. Todo se vuelve un obstáculo para nuestras vidas. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino que lleva a muerte. Podemos estar creyendo que como no me cayó un rayo, como no me pasó nada malo en el momento en que he pecado, entonces estoy bien como voy y voy con un corazón endurecido, con un oído rebelde a escuchar la voz de Dios, creyendo que voy por un buen camino y mentiras que voy por un camino de perdición, un camino que me lleva a la muerte. Y si algo tenemos seguro en esta vida es que todos tenemos que morir. Todos vamos a tener que presentarnos delante de un Dios todopoderoso allá en el cielo, que nos va a recibir como un Padre amoroso, bondadoso, o nos va a recibir como un juez justo, riguroso. ¿Con cuál de los dos usted se quiere encontrar? ¿Con cuál cara usted quiere encontrarse en el momento en que se presente delante de Dios? Con ese Padre amoroso que le va a decir, buen hijo, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. O te vas a encontrar con ese juez con ojos de fuego, con esa cara enojada que te dirá, apártate de mí que yo no te conozco. Se me ponen los pelitos de punta de solo imaginarme ese rostro de Dios diciéndole a alguien, apártate que yo no te conozco, al fuego eterno. Señor Jesús, ten misericordia que no tengamos que ver esa cara, sino que la cara que podamos ver es la del Padre amoroso. Tercer consecuencia, quería darle un nombre un poco más suave, pero definitivamente toca así. No confesar nuestros pecados nos condena al fuego eterno, al infierno. No confesar nuestros pecados nos condena al lago de fuego, porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, representa que no estamos reconociendo el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario y estamos desvalorizando la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y estamos dando a entender que esa sangre no representa, no vale nada y fue en vano. No confesar nuestros pecados es restarle valor al precio que Jesús pagó en la cruz. Es menospreciar su obra en la cruz del Calvario. Y como les decía hace un momento, qué difícil sería enfrentarnos a ese Dios justo, a ese Dios con ojos de fuego por haber despreciado el sacrificio de su Hijo en la cruz. Jesús murió por la humanidad, pero Jesús no murió por todos. Jesús murió por los que acepten su sacrificio en la cruz. Él murió por el mundo entero, pero solamente los que aceptan ese sacrificio en la cruz podrán ser salvos. Tengo que confesar mi pecado delante de Dios, aceptar mi pecado, aceptar mi culpabilidad para poder recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Y como les decía hace un momento, qué difícil sería enfrentarnos a ese Dios justo. Yo me imagino que en ese momento correrán por la mente de aquellas personas todas esas oportunidades, cada momento, cada segundo, cada oportunidad que tuvo de buscar de Dios, de aceptar a Dios en su corazón y no lo hicieron. Yo pienso que eso será lo que más les carcomerá el alma por dentro, porque no podrán refutarle una sola palabra a Dios, porque
Lo que Dios les diga en ese momento será la realidad total de cada uno. No podrán refutarle. Tal vez muchos intentarán decirle, Señor, pero si hicimos cosas buenas, y Dios les dirá, no, Señor, no los conozco. Y estarán condenados a la eternidad en el lago de fuego, porque desperdiciaron cada momento, cada oportunidad que Dios les dará. Ese será su mayor tormento, incluso será peor que el mismo tormento del fuego, peor que el mismo tormento de los gusanos que estarán ahí carcomiendo su carne. Su peor tormento será saber que tuvieron muchas oportunidades, cientos de oportunidades, y no las aprovecharon. Para concluir, el llamado que Dios nos hace el día de hoy es para que aceptemos el sacrificio de Jesús a través de la confesión de nuestros pecados y nos pongamos a cuentas con Él el día de hoy y aprovechemos esta oportunidad que nos está dando. No sabemos si esta sea la última oportunidad. Por más cristianos que seamos, nos consideremos, no sabemos cuándo vamos a morir. Hace unos días hablaba con mi esposa de un joven que tenía un llamado, un ministerio del evangelismo muy grande. Era un joven con un futuro grande, prometedor, pero de un momento a otro murió. Un joven alentado, lleno de vida, con ministerio, con talentos, con un llamado. Todos decíamos, un llamado impresionante, pero murió. No sabemos en qué momento nos toca. Todos tenemos que morir y todos tenemos que presentarnos delante del Padre. Tenemos que tener muy presente estos 3 puntos, que si no confesamos nuestros pecados, nuestro corazón se endurecerá. 2, si no confesamos nuestro pecado, nuestros caminos no prosperarán. Todo nos conducirá a la perdición. Y 3, si no confesamos nuestros pecados, la consecuencia será la perdición eterna de nuestras almas en el infierno. Así que les invito para que se pongan de pie ahí donde están y vamos a hacer una oración, vamos a hablar con Dios y vamos a confesar nuestras vidas, vamos a confesar nuestras acciones delante de Él. El salmista nos dice que debemos estar a cuentas con Él todos los días. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado para que cambies tu forma de vivir, para que cambies tu forma de ser. No sé cuántas oportunidades usted ha tenido de acercarse a Dios, pero hoy aprovecha este momento para ponerte a cuentas con Dios. Cierra tus ojos, disponte en este momento, desconéctate de todo y pídele al Señor que te revele el pecado de tu corazón. Muchas veces podemos pecar conscientemente, pero también pecamos inconscientemente. Muchos de los pecados que cometemos son sin conocerlos, pecamos inconscientemente, pero aunque estemos pecando inconscientemente, aún así tenemos que enfrentar las consecuencias de ese pecado. Así que debemos pedirle a Dios que nos muestre el pecado de nuestros corazones. Hay una historia en la Biblia, la historia de Job, que me impacta mucho porque dice que él presentaba ofrendas por sus hijos y él decía por si acaso hubiesen pecado. Él no se quedaba con la imagen de que sus hijos eran los mejores, eran buenos, eran justos, iban a la iglesia, oraban. No, él presentaba un sacrificio y él decía por si acaso. Así que hoy vamos a hacer una oración y también le vamos a decir, Señor, no sé en qué te he fallado, Señor, pero por si acaso, Dios, te pido que me perdones, que traigas esa libertad a mi corazón. Dígale, Señor, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Reconocemos, Señor, que hemos pecado, que te hemos fallado. Reconocemos que
no merecemos la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, nos lo enseña tu palabra, y hemos llevado una vida continua de pecado, Señor. Te hemos fallado, no hemos cumplido con tu ley, no hemos cumplido con tu palabra, te hemos ignorado por mucho tiempo y hemos desaprovechado cada oportunidad que tú nos has dado de mantenernos fieles a tu palabra, de confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Reconocemos que hemos despreciado el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, y por eso solo merecemos la perdición, la condenación en el fuego eterno. Pero también te pedimos, Señor, que conforme a tu misericordia y conforme al poder que hay en el arrepentimiento, en la confesión de nuestros pecados, podamos alcanzar esa salvación, Dios. Hoy te pedimos que nos perdones y ahí donde tú estás con tus palabras, pídele perdón al Señor por aquellas cosas que consideras que has ofendido a Dios, que hoy has entendido que has despreciado el llamado de Dios, las veces que tú has renegado contra Dios, has negado su existencia, o las veces en las que tú has desaprovechado cada oportunidad en la que has escuchado la palabra de Dios. Dígale: Señor, perdóname por desperdiciar cada oportunidad que tú me has dado, y te pido que mi nombre sea registrado en tu libro, Señor, y que me bañes con tu sangre en este momento, Señor, que mi vida pueda ser cambiada, pueda ser transformada, y a partir de este momento yo me comprometo a lavar mis pies todos los días, a confesar mis pecados todos los días y a mantener una vida de santidad, a guardarme, Señor, y a esforzarme por cumplir con tu palabra. Y en ese diario esfuerzo, Señor, por cumplir tu palabra, te pido que tú me fortalezcas, que tú me des la fuerza para poder cumplirlo y para poder permanecer en tus caminos y no apartarme ni a diestra ni a siniestra. Gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, amén.